Bendiciones, buenas tardes. Comenzaremos hoy la actividad sobre dislipidemias. La dislipidemia es una alteración en el metabolismo, bien sea en el transporte o la degradación de las lipoproteínas en sangre. Entonces es una alteración desde que ellas se forman, el metabolismo de ellas en su transporte o en su degradación. La vía metabólica exógena está relacionada con el transporte y la utilización de grasas alimentarias. La grasa de la dieta se decompone en el tracto gastrointestinal en colesterol, ácidos grasos y monohidroglicéridos. Estas moléculas, junto con los ácidos biliares, forman micelas solubles en agua que transportan el lípido a los sitios de absorción en el duodeno. Normalmente, prácticamente todos los triglicéridos se absorben en comparación con solo el 50% del colesterol. Después de la absorción en el duodeno, se forman kilomicrones que ingresan al torrente sanguíneo a través de los linfáticos intestinales y el conducto torácico. Al entrar en el plasma, se producen cambios rápidos en el kilomicrón. Este es hidrolizado por la enzima lipoproteína lipasa que libera el núcleo de triglicéridos, ácidos grasos libres y monohidroglicéridos para la producción o almacenamiento de energía. El kilomicrón residual sufre una deslipidación adicional, lo que da como resultado la formación de restos de kilomicrón. Estos son absorbidos por varios tejidos. En el hígado sufren degradación lisosomal y se utilizan para una variedad de propósitos, incluida la remanufacturación en nuevas lipoproteínas, la producción de membranas celulares o la excreción como sales biliares. Mientras que los kilomicrones transportan triglicéridos desde el intestino al hígado, VLDL es la partícula análoga que transporta los triglicéridos desde el hígado al resto del cuerpo. Los triglicéridos, junto con el colesterol, el éster de colesterol y otras partículas de lipoproteínas, se transportan en VLDL en el torrente sanguíneo, donde VLDL sufre deslipidación con la enzima lipoproteína lipasa de manera similar a los kilomicrones. Esta es la vía endógena del metabolismo de los lípidos. Durante este proceso, los triglicéridos se eliminan del núcleo y se intercambian por ésteres de colesterol, principalmente de HDL. Mientras que la mayoría de las VLDL se transforman en LDL, las partículas de VLDL más grandes se lipolizan a IDL, que luego se eliminan del plasma directamente. La lipoproteína lipasa es la principal enzima utilizada en la lipólisis de partículas grandes de VLDL, mientras que la lipasa hepática reacciona con las partículas más pequeñas de VLDL e IDL1. La IDL es muy heterogénica. El producto de esta cascada metabólica LDL existe en el plasma en forma de varias subfracciones: LDL1, LDL2, LDL3 y LDL4. Se ha demostrado que las partículas de LDL pequeñas y densas son las más heterogénicas. Son absorbidas por macrófagos dentro de la pared arterial para formar células espumosas ricas en lípidos, la etapa inicial en la patogénesis de las placas ateroscleróticas. La circulación enterohepática proporciona una ruta para la excreción de colesterol y ácidos biliares.
Como el colesterol no se puede descomponer dentro del cuerpo, se elimina intacto. Se transporta a través de HDL desde los tejidos periféricos para ser excretado por el hígado. El HDL comienza como un precursor deficiente en lípidos que se transforma en lipoproteínas ricas en lípidos. De esta forma, transfiere el colesterol directamente al hígado o a otras lipoproteínas circulantes para ser transportadas al hígado para su eliminación. La observación de que las HDL actúan como vehículo para el transporte de colesterol para su eliminación ha llevado a identificar las HDL como un factor protector frente al desarrollo de ateroesclerosis. Clasificación de dislipidemia etiopatogenia de ateroesclerosis. Hay 5 tipos principales de lipoproteínas según su densidad. El grado en que las lipoproteínas causan aterosclerosis depende en cierta medida de su tamaño y por lo tanto de su capacidad para ingresar y formar depósitos dentro de la pared arterial. Por tanto, las VLDL, IDL y LDL más pequeñas son todas aterogénicas, mientras que las VLDL y los kilomicrones más grandes no lo son. El HDL, en gran parte por su capacidad para llevar el colesterol lejos de la pared arterial, es antiaterogénico. Los kilomicrones son los de mayor tamaño, menor densidad y no están asociados con la aterosclerosis. Se sintetizan en las células de la mucosa intestinal después de una comida grasosa. Transportan los triglicéridos desde la dieta hasta el intestino, lugares de uso y almacenamiento, y se eliminan rápidamente del torrente sanguíneo, siendo generalmente indetectables 12 horas después de una comida. Las VLDL son similares en estructura a los kilomicrones, pero son más pequeñas. Se producen en el hígado y son los principales portadores de triglicéridos y colesterol endógeno. Y van a los sitios para su uso y almacenamiento, como también participan en la síntesis de LDL, las VLDL, y están entonces, por lo tanto, implicadas en el desarrollo de aterosclerosis. Las IDL son muy aterogénicas, se forman durante la degradación de VLDL y kilomicrones y también están implicadas en el desarrollo de aterosclerosis. Contienen menos triglicéridos y más colesterol que las VLDL y participan en el reciclaje de colesterol por el hígado y en la formación de las LDL en la sangre. Las LDL se generan a partir de las IDL en la circulación y son las principales lipoproteínas implicadas en la ateroesclerosis. Las LDL oxidadas es la forma más aterogénica de las LDL. Son los principales portadores de colesterol y representan el 60 al 70% del colesterol plasmático. Comprenden 4 subtipos, LDL1, 2, 3 y 4, de las cuales la 3 es la subclase más aterogénica. Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas pero más abundantes. No causan aterosclerosis, pero en realidad protegen contra su desarrollo. Esto se debe a que devuelven alrededor del 20 al 30% del colesterol de la sangre al hígado desde el tejido periférico para su excreción. También inhiben la oxidación de LDL y disminuyen la atracción de macrófagos hacia la pared arterial. Hay 2 tipos principales, la HDL2 y la HDL3. La clasificación de Frederizo fue la primera clasificación de dislipidemia. Se basó en análisis del plasma por varias fracciones de lipoproteínas, pero no tuvo en cuenta la etiología subyacente de ninguna de las dislipidemias. Además, los niveles de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad HDL no se consideran en la clasificación. Hoy en día es más común identificar las dislipidemias por la lipoproteína o apolipoproteína particular, que es anormal. Una vez
que se ha identificado la dislipidemia, es importante determinar la causa siempre que sea posible. Las dislipidemias pueden ser secundarias a otros trastornos o a una anomalía primaria. Las causas más comunes de las dislipidemias secundarias incluyen diabetes mellitus, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepatobiliar, generalmente de la variedad obstructiva, e hipotiroidismo. Debe reconocerse que estos causan algunas, pero no todas las dislipidemias. Por ejemplo, la diabetes puede provocar una elevación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y una reducción de las HDL, pero no necesariamente aumenta los niveles de LDL. Por otro lado, la enfermedad hepatobiliar se asocia con un aumento en los niveles de LDL. De las causas principales de dislipidemia, las formas más graves son causadas por trastornos genéticos del metabolismo de las lipoproteínas. Las más fácilmente identificables en la práctica clínica son la hipercolesterolemia familiar, conocida con las siglas HF en mayúscula, la hipercolesterolemia poligénica y la hipercolesterolemia familiar combinada, todas las cuales aumentan el riesgo de desarrollo prematuro de coronariopatías. Los pacientes que presentan formas graves de hipercolesterolemia deben someterse a un cribado familiar para detectar a otros miembros de la familia para la terapia. La FH, hipercolesterolemia familiar, es una enfermedad autosómica dominante con defectos en el gen del receptor de LDL. En su forma heterocigota está presente en aproximadamente 1 de cada 500 miembros de una población. Es un trastorno muy variable, con una edad de inicio de la cardiopatía coronaria que oscila entre 30 a los 70 años en pacientes con los mismos niveles de colesterol LDL. En el momento del diagnóstico y con un pronóstico precario, cuando se utilizan fármacos modificadores de los lípidos más antiguos. Las mujeres con HF, hipercolesterolemia familiar, tienden a desarrollar coronariopatía 10 a 15 años más tarde que los hermanos varones, con la mutación idéntica del receptor LDL. El tratamiento de estos trastornos está dirigido a un manejo agresivo de la hipercolesterolemia con un objetivo de colesterol LDL que depende del riesgo coronario general de la persona afectada. La enfermedad coronaria, la restricción del flujo sanguíneo y el miocardio pueden deberse a una placa aterosclerótica que estrecha el lumen de las arterias coronarias. Si el diámetro de la arteria coronaria se reduce en más del 50%, se desarrolla isquemia y el paciente experimentará opresión o dolor opresivo en el pecho o angina de pecho. Sin embargo, el dolor no siempre acompaña a la isquemia miocárdica. A esto se le llama isquemia silenciosa. Se ha demostrado que la rotura y la erosión de la placa coronaria dan como resultado la formación de trombos dentro de las arterias coronarias. Si el flujo sanguíneo está completamente obstruido, ya sea debido a un trombo o por una placa aterosclerótica grande, puede sobrevenir la muerte de parte del miocardio, lo que resulta en un infarto del miocardio. Dependiendo de la magnitud o el lugar del daño al miocardio, la acción de bombeo del corazón puede verse afectada o la frecuencia o el ritmo cardíaco pueden verse alterados. Estos pueden provocar insuficiencia cardíaca congestiva o, si es muy grave, muerte cardíaca súbita. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, el estrechamiento de las arterias carótidas, vertebrales y cerebrales que suministran sangre al cerebro pueden provocar una breve interrupción del suministro de sangre al cerebro, lo que da como resultado un ataque isquémico transitorio. Esto puede causar un deterioro temporal de la visión, el habla, las sensaciones, el movimiento, o pueden ir seguido de un derrame cerebral. Un accidente cerebrovascular también puede ser causado por la formación de un trombo, un émbolo, rotura arterial o hemorrágica de las arterias cerebrales que detienen el suministro de oxígeno a partes del cerebro. La pérdida repentina del conocimiento a menudo ocurre por la parálisis subsecuente de partes del cerebro. Puede provocar daño e invalidez permanente y o muerte súbita. La enfermedad vascular periférica, cuando el lumen de las arterias
como las arterias femoral e ilíaca que suministran sangre a las piernas, se ha estrechado significativamente en un 60% o más, los síntomas de claudicación intermitente se hacen evidentes. Estos incluyen dolor o calambre, con mayor frecuencia en las piernas al caminar, que ocurre cuando no llega suficiente oxígeno a los músculos de las piernas. En casos avanzados de la enfermedad vascular periférica, el suministro de sangre a las piernas puede bloquearse por completo, posiblemente por la formación de trombos, y puede desarrollarse úlceras dolorosas en las piernas y los pies. Si no se trata, puede eventualmente sobrevenir gangrena, requiriendo la amputación de la extremidad afectada. Estas son las formas de presentación de la aterosclerosis y sus manifestaciones clínicas. Los datos de seguimiento de 25 años del estudio en 7 países muestran que los niveles séricos de colesterol total están relacionados linealmente con la mortalidad de la cardiopatía coronaria en todos los estudios. El aumento relativo de las tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria con un aumento determinado de colesterol es muy similar. Sin embargo, la gran diferencia entre países en la tasa de mortalidad por cardiopatía coronaria a un nivel de colesterol dado indica que otros factores, como la dieta, también juegan un papel en el desarrollo de la cardiopatía coronaria. El vínculo entre los niveles de colesterol y el aumento de incidencia de cardiopatía coronaria también se ha demostrado en la parte prospectiva del estudio de intervención de riesgos múltiples. En los estudios epidemiológicos se ha utilizado de forma rutinaria las mediciones de colesterol sérico. La relación entre los niveles de colesterol y la incidencia de cardiopatía coronaria depende casi por completo del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, o sea, el LDL colesterol, que es el principal portador del colesterol y una de las principales lipoproteínas más aterogénicas. Los resultados del estudio de Framingham durante 26 años de observación muestran que los hombres tienen el doble de incidencia de mortalidad y morbilidad por cardiopatía coronaria que las mujeres. Esta diferencia tiende a disminuir durante los últimos años después de la menopausia. Otros factores que incluyen o que influyen en la susceptibilidad de la enfermedad coronaria incluyen el origen étnico y la clase social. Este es el estudio de Framingham para riesgo de enfermedad cardiovascular, un estudio epidemiológico donde se determinaron no solamente los niveles de colesterol, sino la presión arterial sistólica, intolerancia a la glucosa, hábito de fumar, realización de electrocardiograma para ver si había criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En esto no se tomó en cuenta el HDL colesterol. Y que observaron que en la medida que hay suma o adición de factores de riesgo, hay por lo tanto mayor riesgo de mortalidad. Así vemos, por ejemplo, cuando la tensión arterial sistólica está en 105, 195 y vemos que los factores de riesgo son menos, entonces está un 21%. Pero observen ustedes cuando la tensión está en 105, 195 y hay más factores, está el colesterol donde está la cruz, 335, había una cruz positiva para intolerancia a la glucosa, había el hábito de fumar, fíjense ustedes cómo aumenta a 284. Entonces, esto lo que nos indica que en la medida que hay más factores de riesgo, entonces se suma el riesgo de enfermedad cardiovascular. El curso de la aterosclerosis es un curso temporal, influye en el tiempo. Y aquí vemos nosotros cómo a partir de la primera década de la vida ya comienza a aparecer criterios de lesión de la pared arterial, una pared que no debe estar contaminada, no debe estar estresada, pero comienzan a aparecer células espumosas. Luego aparece la estría grasa. Eso es durante la primera década de la vida, primeros 10 años de vida. Fíjense que a partir de la segunda década, como ya hay la lesión intermedia y con lesión de intermedia y aterosclerosis. Y a partir de la tercera década de la vida, fíjate cómo aparece ya la placa fibrosa y ahí
complicaciones como ruptura de la placa. Si vemos en la última, en la parte inferior de la diapositiva, como dice, crecimiento principalmente por acumulación de lípidos. Luego vemos ya en la tercera década de la vida, hay músculo liso y colágeno, además de trombosis y hematoma. De manera que el curso de la arteriosclerosis es temporal, es dependiente del tiempo. Mientras más tiempo de vida, más riesgo de arteriosclerosis, si existen los factores de riesgo y si existen las alteraciones lipídicas. Y por otro lado, si no hay prevención ni tratamiento. Se ha estimado que en los Estados Unidos aproximadamente 102 millones de personas tienen niveles elevados de colesterol total, o sea, mayor de 200 miligramos por decilitro, igual a 5.2 milimoles por litro. Y 41 millones tienen niveles mayor de 240 miligramos por decilitro, o sea, mayor a 6,2 milimol por litro. En el estudio del Eurospire 2 se encontró que el 58%, un número de 5.556 de los pacientes con coronariopatía establecida tenían niveles elevados de colesterol alto, mayor de 190 miligramos por decilitro. Los primeros ensayos han demostrado que la reducción en el colesterol total da como resultado una reducción en la incidencia de eventos de cardiopatía coronaria. Además, un metaanálisis de 38 ensayos ha demostrado que por cada 10% de reducción del colesterol total, la mortalidad por cardiopatía coronaria se reduce en un 15% y la mortalidad total en un 11%. Ambas con una P significativa menor a 0.001. Se observan reducciones similares con todos los tratamientos modificadores de lípidos estudiados. Por tanto, el colesterol total es un factor de riesgo modificable para enfermedad cardíaca coronaria y mortalidad total. Se ha recomendado que el colesterol de lipoproteína de baja densidad, o sea, el LDL, es el objetivo principal en la intervención de lípidos para prevenir la enfermedad del corazón. Según las pautas del NCEP ATP3, conocido como el famoso ATP3, el LDL colesterol, se ha estimado que aproximadamente 36 millones de pacientes serían adecuados para la terapia con medicamentos. La intensidad de la intervención depende no solo del colesterol elevado o del colesterol LDL, sino también de la presencia de otros factores de riesgo o denominados factores de cardiopatía coronaria. Por lo tanto, un individuo presenta múltiples factores de riesgo de cardiopatía coronaria. Rara vez él se encuentra con un solo factor o una forma aislada. Cuando los factores de riesgo coexisten, la suma de su efecto combinado es a menudo mucho mayor que la suma de sus efectos individuales. Por lo tanto, el paciente con hipercolesterolemia grave puede tener un riesgo menor que el paciente con hipertensión moderada, niveles de lípidos moderadamente elevados y que fume. Ahí ven en la diapositiva cómo en la medida que tiene más factores de riesgo se suma el riesgo cardiovascular. La arteria normal consta de 3 capas distintivas. La íntima, la capa más interna, que comprende una sola capa de células endoteliales en la superficie luminal. La media, el tubo de células del músculo liso vascular, conocido como VSMC, y su matriz extracelular, y la adventicia. La capa protectora externa, que comprende tejido conectivo laxo, que contiene vasos sanguíneos y nervios que irrigan la arteria en sí. Las células endoteliales de la íntima. Se cree que el evento principal en la arteriosclerosis es el daño causado al endotelio de las paredes arteriales, lo que resulta en una disfunción endotelial. Este daño puede deberse a una variedad de factores: fuerzas hemodinámicas, como la hipertensión, una serie de sustancias vasoactivas, como las citoquinas, el humo del cigarrillo, la dieta aterogénica, niveles elevados de glucosa y el LDL oxidado. Inicialmente, el daño hace que las células endoteliales expresen moléculas de adhesión similar como citoquinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, quimoquinas,
como el factor crimoa atrayente de monocitos, 1 como el MSP1, la interleuquina 8 y factores de crecimiento derivado de plaqueta, conocido como PDGF, factor de crecimiento de fibroblasto básico, conocido como beta FGF 1. Esta superficie pegajosa estimula las células inflamatorias como los monocitos y los linfocitos T a adherirse a la superficie endotelial. Una vez unidos, migran a través del endotelio intacto hacia el espacio subendotelial. Muchos de los monocitos se diferencian en macrófagos y captan LDL oxidada, que es más heterogénica que la LDL nativa. Estos macrófagos luego se convierten en células espumosas. La LDL oxidada promueve la muerte de las células endoteliales y una respuesta inflamatoria que da como resultado el deterioro de la función normal del endotelio. Además, modifica la respuesta de la angiotensina 2, lo que produce un deterioro vasodilatador e induce a un estado protrombótico al afectar las plaquetas y los la lesión endotelial o la exposición a estímulos heterogénicos desencadena respuestas inflamatorias de las células endoteliales que conducen al reclutamiento de leucocitos y la liberación de moléculas de adhesión celular, citoquinas, incluido el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, el interferón gamma, las quimoquinas, incluso el factor quimoatrayente de monocitos 1, el MCP1, y la interleuquina 8, y factores de crecimiento, incluso el factor de crecimiento derivado de plaqueta, PDGF, y el factor de crecimiento de fibroblasto, el FGF. Las citoquinas, además de amplificar la respuesta inmune, alteran la función de las células endoteliales hacia un estado protrombótico, caracterizado por una mayor producción de inhibidor de activador de plaquetario 1, el PAI-1, o conocido como PAI-1, expresión de factor tisular como el TFE y la activación de la vía de coagulación extrínseca y liberación de PDGF. La disfunción endotelial en la arteriosclerosis se caracteriza por una serie de cambios tempranos que preceden a la formación de lesiones. Los cambios incluyen una mayor permeabilidad del endotelio, regulación por incremento de las células de adhesión leucocitaria y endotelial, y migración del leucocito hacia la pared arterial. La estría grasa es la lesión más temprana reconocible de la aterosclerosis y está causada por la agregación de células espumosas ricas en lípidos, derivados de macrófagos y linfocitos T, dentro de la íntima, la pared más interna de la pared arterial. Las lesiones posteriores incluyen células del músculo liso. Se trata de una serie complicada de pasos que incluyen la migración del músculo liso, la activación de las células T, la formación de células espumosas y la adherencia y agregación plaquetaria. Las placas grasas son comunes, pueden aumentar de tamaño, permanecer estáticas o incluso desaparecer. El desarrollo de la placa aterosclerótica indica una etapa avanzada en el proceso aterosclerótico y es el resultado de la muerte y ruptura de las células espumosas cargadas de lípidos de mucha grasa, la migración de las células del músculo liso vascular, el componente CMLB, a la íntima y el depósito de fibras de colágeno dan como resultado la formación de una capa protectora fibrosa sobre el núcleo lipídico. La capa fibrosa es un componente crucial de la placa aterosclerótica madura, ya que separa el núcleo rico en lípido altamente trombogénico de las plaquetas circulantes y otros factores de coagulación. Las placas ateroscleróticas estables se caracterizan por un núcleo lipídico necrótico, cubierto por una capa fibrosa gruesa rica en células musculares lisas. Las lesiones se expanden y van a formar adherencias continuas de leucocitos. Aquí tenemos la formación de una placa aterosclerótica inestable. La rotura generalmente ocurre en los sitios de adelgazamiento, particularmente en el área de los extremos de la placa, y se asocia con regiones donde hay relativamente pocas células del músculo liso, pero abundantes macrófagos y células T.
La rotura se asocia con una mayor afluencia y activación de macrófagos, acompañada de liberación de metaloproteinasas de la matriz que están involucradas en la degradación del colágeno. De manera que tiene que existir un equilibrio entre la síntesis y la ruptura de la placa aterosclerótica para que pueda haber un equilibrio en el mantenimiento de los lípidos en sangre. En la medida que se rompe ese equilibrio, se forman las placas ateroscleróticas, va a existir entonces un riesgo de formación de arteriosclerosis y por lo tanto una síntesis exagerada de LDL colesterol, fibroblastos, macrófagos, hay una cascada inflamatoria, hay la formación de una placa y esta placa, dependiendo si es una placa inestable, generalmente adelgazada en los extremos, va a tener riesgo de ruptura de la placa aterosclerótica, generando todos los síntomas que nosotros hemos conocido, como una enfermedad arterial coronaria, una arteriopatía oclusiva de miembros inferiores, una enfermedad cerebrovascular. En esta diapositiva está la diferenciación en una placa estable, fíjense que es ancha en su base, en los extremos, y tiene la luz y el core lipídico, mientras que la placa vulnerable o inestable es muy adelgazada en los extremos, el core lipídico, fíjense dónde está, y la lumen del vaso. De manera pues que una placa puede ser estable o inestable, y las inestables son las que tienen más riesgo de romperse. La deficiencia de lipoproteína lipasa es un grupo de extraños trastornos genéticos, los cuales la persona carece de una proteína necesaria para descomponer las moléculas de grasa. Este trastorno hace que se acumulen grandes cantidades de grasa en la sangre. Nombres alternativos: hiperlipoproteinemia tipo 1, kilomicronemia familiar o deficiencia de LPL. La causa de la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa generalmente es un gen defectuoso que se transmite de padres a hijos. Las personas con esta afección carecen de una enzima llamada lipoproteína lipasa, sin la cual el cuerpo no puede descomponer la grasa de los alimentos digeridos. Las partículas de grasa llamadas kilomicrones se acumulan en sangre. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de lipoproteína lipasa. Esta afección por lo general se observó primero en la lactancia o en la infancia. Los síntomas: dolor abdominal en bebés que puede manifestarse como cólico, inapetencia, náuseas y vómitos, dolor en músculos y huesos, agrandamiento del hígado y vasos, retraso en el desarrollo de los bebés, depósito de grasa en la piel como xantomas, alto nivel de triglicéridos en sangre, retinas decoloradas y vasos sanguíneos decolorados en la retina, inflamación crónica del páncreas, ojos y piel de color amarillo, ictericia. Pruebas y exámenes. El proveedor de atención médica le realizará un examen físico y le preguntará sobre sus síntomas. Le realizarán exámenes de sangre para revisar los niveles de colesterol y triglicéridos. En algunas ocasiones se puede llevar a cabo un examen de sangre especial después de una administración de anticoagulantes a través de una vena. Este examen busca la actividad de lipoproteína lipasa en sangre. Se pueden realizar pruebas de tipo genética. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas y los niveles de triglicéridos en la sangre con una dieta muy baja en grasa. Es probable que su médico le recomiende no consumir más de 20 gramos diarios de grasa para evitar que los síntomas se reproduzcan o se hagan reincidentes. La hipercolesterolemia familiar HF es una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y que cursa con un aumento en las concentraciones plasmáticas de colesterol, principalmente del colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad, o sea, LDL colesterol. Es un trastorno muy frecuente. Se estima que al menos 1 de cada 250 personas en la población general la presentan. En España se calculan 190.000 personas con HF. La importancia de su diagnóstico precoz radica en el elevado riesgo de presentar un infarto al miocardio u otra enfermedad aterosclerótica vascular en edades tempranas de la vida. La enfermedad cardiovascular se manifiesta en más del 50% de los pacientes con HF antes de los 55 años de edad. El defecto principal se produce por una mutación en el gen que codifica el receptor de las LDL colesterol, que son los encargados de eliminar el colesterol de la sangre a nivel hepático. Al disponer de una menor cantidad de receptores, ya sea parcial o total, el colesterol LDL aumenta considerablemente en la sangre, favoreciendo su depósito en las arterias
y al desarrollo de una placa que puede estrechar la luz de las arterias, lo que conduce a una aterosclerosis. Las lipoproteínas son agregados macromoleculares de lípidos y apolipoproteínas. Los lípidos se pueden dividir en dos grupos principales, simples y complejos. Los dos lípidos simples más importantes son el colesterol y los ácidos grasos. Los lípidos se convierten en lípidos complejos cuando los ácidos grasos se esterifican para producir ésteres. Los lípidos simples, el colesterol es una sustancia serosa blanda presente en todas las células del cuerpo. La mayoría de los tejidos pueden producir colesterol, pero se sintetiza principalmente en el hígado y en el intestino delgado. Aproximadamente el 50% del requerimiento de colesterol se sintetiza, mientras que el resto se obtiene de los productos animales de la dieta. El colesterol es importante en la reparación de membranas celulares y en la síntesis de hormonas esteroideas, vitamina D y ácidos biliares. Los ácidos grasos son la forma más simple de los lípidos que se encuentran en el cuerpo y son una importante fuente de energía. Existen como formas saturadas, monoinsaturados y poliinsaturados que se distinguen por el número de enlaces entre la cadena del hidrocarburo y los átomos de carbono. Los ácidos grasos más comunes en el cuerpo son el estiárico y el palmítico saturado y el oleico monoinsaturado. Los ácidos grasos existen libremente en el plasma, principalmente unidos a la albúmina, pero se almacenan en el tejido adiposo como triglicéridos. Los lípidos complejos, tenemos los triglicéridos, se almacenan principalmente en el tejido adiposo y son la principal moneda de lípidos en el cuerpo. Los fosfolípidos son ésteres de glicerol que contienen dos ácidos grasos. Tienen una superficie soluble en agua y soluble en lípidos y son un componente importante de la membrana celular. Los ésteres de colesterol, oleato y linoleato, son las moléculas de almacenamiento de colesterol en la célula. Las apolipoproteínas, para que estos lípidos sean solubles en agua y sean transportados, necesitan de un medio de transporte en la sangre, que son las apolipoproteínas, para formar entonces lipoproteínas. Estos paquetes multimoleculares consisten en un núcleo hidrófobo que contiene ésteres de colesterol y triglicéridos rodeado de una capa de superficie hidrófila de fosfolípidos, proteínas y algo de colesterol libre. Aunque estructuralmente similares, las lipoproteínas varían en sus proporciones de moléculas componentes y de el tipo de proteínas presentes. Se ha demostrado que el colesterol LDL está fuertemente asociado con el desarrollo de aterosclerosis y el riesgo de episodios de coronariopatía. En pacientes con coronariopatía establecida, antecedentes de angina de pecho, infarto al miocardio, y en aquellos sin coronariopatía, esto se aplica tanto en las mujeres como en los hombres, pero en las mujeres el nivel general de riesgo de cardiopatía coronaria es menor. Un aumento del 10% del colesterol LDL se asocia con un aumento aproximado del 20% en el riesgo de cardiopatía coronaria. La asociación entre el colesterol LDL y el riesgo de episodios de cardiopatía coronaria aumenta considerablemente por otros factores de riesgo, como el colesterol HDL bajo, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes. Esta modificación es evidente especialmente cuando el colesterol total y el colesterol LDL están solo moderadamente elevados. Los triglicéridos están asociados con un riesgo aumentado de enfermedad isquémica coronaria cuando ellos están asociados con estos factores que están aquí, cuando baja el HDL, cuando tiene un LDL elevado, cuando hay un estado de resistencia a insulina o un estado de hiperinsulinemia, cuando existe un estado procoagulable, cuando hay asociado hipertensión, obesidad abdominal. Entonces, en estos casos, los triglicéridos tienen riesgo para enfermedad coronaria. De resto, no. Los niveles de triglicéridos normales son menos de 150 miligramos por decilitro. Cuando el nivel de ellos está por encima de 1000, pueden estar asociados con el riesgo a pancreatitis. Y se puede observar en los casos, como hablamos ahorita, de la enfermedad de hiperquilomicronemia. Ya hablamos cuando hablamos de la vía del colesterol reversa, hablamos de las bondades del HDL colesterol. Las apolipoproteínas son las proteínas que están compuestas de lipoproteínas y tienen tres funciones principales. Uno, facilitan el transporte de lípidos, estabilizando los lípidos solubles en agua,
los ésteres de colesterol y los triglicéridos en el plasma acuoso. Segundo, regulan la interacción de estos lípidos con las enzimas lecitina, colesterol aciltransferasa o el LCAT, con la lipoproteína lipasa LPL y la triglicérido-lipasa hepática HTGL. Se unen a los receptores de la superficie celular. Actualmente se han identificado 8 amplios grupos de apolipoproteína. Esto se denomina ApoA hasta la F, ApoH y ApoJ. La forma de apolipoproteína B, que se produce en el hígado, la ApoB100, está asociada con niveles altos de LDL y es un marcador importante de aterosclerosis. De manera que cuando un paciente que estemos estudiando tenga una coronariopatía o queremos determinar el riesgo, los niveles elevados de ApoB100 están asociados con altos niveles de LDL y por lo tanto es un marcador alto para riesgo coronario. Las guías del NSEP-ATP3 continúan identificando el colesterol LDL como el principal objetivo para la prevención de las enfermedades del corazón y definen el nivel óptimo del LDL como menor a 100 miligramos por decilitro, en comparación con menos de 130 miligramos por decilitro, como lo decían las guías de ATP2. El nivel recomendado de colesterol LDL se ha reducido porque el riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria parece ser menor cuando el colesterol LDL se mantiene a un nivel menor a 100 miligramos por decilitro. Además, un objetivo del colesterol LDL menor de 100 miligramos por decilitro es ahora el objetivo para los pacientes con cardiopatía coronaria y equivalentes de riesgo coronario. El colesterol HDL bajo es un factor fuerte predictor independiente de cardiopatía coronaria y se define en el NACEP ATP3 como menor a 40 miligramos por decilitro. En guías anteriores el nivel era menor a 35 miligramos por decilitro. Al elevar el punto de corte del HDL colesterol de menor a 35 a 40, se identifican más pacientes con mayor riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria. En la práctica clínica, los triglicéridos se asocian con mayor frecuencia con el síndrome metabólico, aunque los factores secundarios o genéticos pueden aumentar los niveles de triglicéridos. En las pautas del ATP3, los niveles de triglicéridos se han reducido a la siguiente manera. Unos triglicéridos menores de 150 en comparación con 200 como el ATP2. Un límite alto entre 150 y 199 en comparación con 200 a 400 como el ATP2. Un límite alto de 200 a 499 en comparación con 400 a 1000 como el ATP2. Y un límite muy alto de mayor a 500 en comparación con mayor a 1000. Esta diapositiva proporciona una representación gráfica de los objetivos del LDL colesterol del ATP3. El objetivo de la terapia en pacientes con cardiopatía coronaria es reducir el colesterol LDL a 100 miligramos por decilitro o menos. Los pacientes con cardiopatía coronaria establecida u otra enfermedad aterosclerótica deben recibir tratamiento farmacológico cuando los niveles de colesterol LDL sean 130 miligramos por decilitro. El grado de riesgo debe indicar la gravedad de la intervención. Por ejemplo, las pautas del NSEP establecen que para los pacientes sin antecedentes de cardiopatía coronaria, pero que tienen 2 o más factores de riesgo, como tabaquismo e hipertensión, el LDL colesterol debe estar por debajo de 130 miligramos por decilitro. Se puede justificar una intervención menos agresiva si hay menos factores de riesgo presentes. El límite de colesterol LDL es 160 miligramos por decilitro para pacientes con menos de 2 factores de riesgo. Este es el mecanismo de acción de las estatinas en la vía de la síntesis de colesterol. Vemos que a partir del acetil-CoA, a través de la HMG-CoA reductasa, la vía del ácido mevalónico, al final se sintetiza entonces el colesterol. Las estatinas lo que hacen es inhibir
la vía de la enzima HMG-CoA reductasa y por lo tanto disminuyen de esta forma la síntesis de colesterol. Las terapias modificadoras de lípidos incluyen inhibidores de la HMG-CoA reductasa como la gestatina, los fibratos, secuestrantes de ácidos biliares, resina, el ácido nicotínico y sus derivados y Probucol. Todos han mostrado diversos grados de eficacia para retrasar la progresión de la aterosclerosis y también se ha demostrado que algunos reducen el infarto al miocardio y la muerte súbita. Pueden usarse una combinación de dos agentes para lograr una mayor eficacia en casos de hipercolesterolemia grave. Sin embargo, la evidencia más contundente se ha demostrado con las estatinas y en la actualidad son los fármacos de primera línea en el tratamiento de las dislipidemias. Los secuestradores de ácidos biliares son potentes agentes modificadores del colesterol. Sin embargo, el cumplimiento puede ser un problema, ya que los pacientes pueden objetar el sabor y la textura, y los eventos adversos comunes son hinchazón, efectos gastrointestinales, náusea y estreñimiento. El ácido nicotínico, una vitamina del complejo B, cuyas propiedades modificadoras de lípidos se describieron por primera vez en la década de 1950, es muy eficaz para reducir las concentraciones de LDL y triglicéridos y aumentar los niveles de HDL colesterol. Por tanto, está indicado para todas las dislipidemias, excepto la deficiencia congénita de lipoproteína lipasa. Para que sea eficaz debe administrarse en dosis farmacológicas. El valor del ácido nicotínico se ha visto limitado por la incidencia de eventos adversos, que incluyen enrojecimiento, problemas cutáneos, malestar gastrointestinal, toxicidad hepática, hiperglicemia e hiperuricemia. Los fibratos son fármacos para reducir los triglicéridos y aumentar el HDL colesterol. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes solo tienen un efecto moderado en la reducción del colesterol LDL. El Probucol no está disponible en la mayoría de los países. Se prescribe para el tratamiento de niveles altos de colesterol. Sin embargo, solo tiene un modesto efecto modificador del colesterol LDL y no hay evidencia de que reduzca el riesgo de cardiopatía coronaria y existen datos limitados de la tolerabilidad a largo plazo. Las estatinas son muy eficaces para reducir el LDL colesterol y tienen muy buen perfil de tolerabilidad. Los datos presentados en esta diapositiva no incluyen la rosuvastatina. Ezetimiba es el primero de una clase de inhibidores selectivos de la succión intestinal de colesterol. La ezetimiba puede ser útil como monoterapia en pacientes que necesitan reducciones moderadas de LDL colesterol o que son intolerantes a otras terapias modificadoras de lípidos, y en combinación con una estatina en pacientes que son intolerantes a grandes dosis de estatina o que necesitan reducciones adicionales de LDL colesterol a pesar de las dosis máximas de una estatina pueden ser una opción. En cuanto a las nuevas recomendaciones del ATP3, aquí tenemos en este cuadro, tenemos categoría de riesgo en la primera columna, las metas para el LDL colesterol, luego el colesterol total y la droga considerada. Entonces se divide la categoría en riesgo alto, riesgo moderado alto, riesgo moderado y riesgo bajo, y ahí está el puntaje con los factores de riesgo. Un riesgo alto sería aquel que tenga un riesgo a 10 años mayor de 20%, el moderadamente alto, un riesgo de 10 años de 10 a 20, el moderado que tenga 2 más factores de riesgo que tenga menos de un 10%, y un riesgo de 0 a bajo de 0 a un factor de riesgo. Luego tenemos las metas del LDL. En la primera sería menor de 100, luego menor a 130, luego menor a 130 y menos 160. Luego tenemos el nivel de colesterol total, mayor o igual a 100, mayor o igual a 130, mayor o igual a 130, mayor o igual a 160. Y las recomendaciones, así tenemos en el riesgo alto, considerar entonces si el colesterol es mayor a 100 y considerar cuando es menor a 100 miligramos por decilitro. Igualmente tenemos entonces para riesgo moderadamente alto y así sucesivamente. Vamos a aplicar la clasificación del score de riesgo por Framingham según el ATP3. Entonces tenemos varias etapas. La primera etapa tenemos la edad. Ahí van a tener ustedes
una escala con un puntaje. En la parte izquierda de la columna tenemos los años y a la derecha tenemos un puntaje. Es un cuadro para hombres y para mujeres. Entonces se va sumando. Por ejemplo, una mujer de 35 a 39 años tendrá un puntaje de -4, mientras que un hombre de 35 a 39 -3. Y así vamos a ir sumando. Después de la edad es determinar el colesterol total. También tenemos para hombres y para mujeres. En la primera columna entonces tenemos el colesterol total y a la derecha tenemos entonces desplazadas las edades de 20 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y así sucesivamente con un puntaje cada uno. Por ejemplo, una mujer con un colesterol entre 160 a 199 en edad de 20 a 39 tendrá 4 unos, pero en este caso es positivo. Entonces al final vamos a ir sumando lo de la edad con el colesterol total. Y así nos va a ir dando el porcentaje de riesgo cardiovascular a 10 años. Luego en la tercera etapa tenemos el nivel de HDL colesterol. Y observen igual para hombres y para mujeres. Un colesterol entre 50 y 59 en hombres nos da un puntaje de 0. Mientras que para mujer también da 0. Aquí coinciden en todo, ¿ok? En la cuarta etapa se va a tomar solamente la presión arterial sistólica, igual para hombres y mujeres. Vemos que un hombre que tenga 120 a 129 de sistólica, vemos también aquí que hay una subclasificación. Si el paciente no está tratado o si está tratado. Primero es si no está tratado. Si no está tratado tiene 0 puntos. Y si está tratado tiene 1 punto. Igualmente en la mujer. De manera que llevamos ya 4 etapas. ¿Ok? Y esto se va insumando cada una. En la quinta etapa tenemos el hábito tabáquico. Entonces tenemos aquí también una clasificación o una subclasificación, los que no son fumadores y los que son fumadores. O sea que cada edad de 20 a 39 pueden estar un grupo de fumadores y no fumadores y de esto tendrá un puntaje. Igualmente en las mujeres. Así vemos, por ejemplo, en edad de 20 a 39 años los no fumadores es 0, mientras que si es fumador tiene 8. Y así, si en hombres y en mujeres tenemos también, para la misma edad de 20 a 39, tenemos que en los no fumadores 0, pero en el fumador 9 puntos. Aquí tienen ustedes, bueno, para que puedan hacer un ejercicio, ¿verdad? Tomen entonces, por ejemplo, la primera etapa es la edad, en la segunda colesterol, en la tercera el colesterol total, perdón, en la tercera etapa el colesterol HDL, en la cuarta la presión arterial sistólica y si tiene tratamiento o no tiene, en la quinta el hábito tabáquico. Luego eso lo suman y suponte que nos da 8 puntos. Entonces nos vamos a la columna que está allí. En 8 puntos, el riesgo es un 4% a 10 años. El riesgo de enfermedad cardiovascular o el riesgo cardiovascular, así lo van a reportar. Pero resulta que tiene 16 puntos, entonces es un 25%. Y ya ustedes saben cuáles son la clasificación del riesgo. De riesgo leve, moderado, alto y muy alto. En la anterior diapositiva le indiqué todo para calcular en hombres y aquí tienen el riesgo para calcularlo en mujeres. Entonces pueden hacer sus ejercicios y practicar sobre esto. Bueno, jóvenes, a cualquier pregunta estamos dispuestos a responder.